El miedo es una palabra que usamos constantemente en nuestro vocabulario. Pero, ¿qué pasaría si un día aprendieras que detrás de tus miedos existen tus sueños? Mi invitada de hoy es Michelle Poler, una mujer que decidió enfrentar 100 miedos en 100 días como su proyecto de posgrado, subiendo cada video de su experiencia a YouTube, inspirando a miles de personas, tanto que en el día 40 su valentía se volvió viral. En esta charla hablamos de su proceso profundo de transformación que la llevó a crear su plataforma Hello Fears, a vivir como nómada durante un año con su esposo, a escribir un libro y a inspirar a personas alrededor del mundo a saludar sus miedos en vez de ignorarlos, para encontrar esa magia que tanto anhelan. Bienvenidos al podcast de Be Generation Love. Mi nombre es Sarah Macmillan. En este espacio te inspirarás a pensar diferente. Hablaremos de cómo amarnos, de cómo sanarnos, de cómo nos transformamos y lo más importante, qué estamos haciendo para crear el nuevo mundo que queremos ver. Porque para ver cambios debemos ser el cambio. Así que espero inspirarte a vivir una vida más amorosa, más intuitiva, más consciente y con muchísimo propósito. Bienvenidos a Be Generation Love. Michelle, junto con su esposo y manager Adam, tienen un podcast llamado Desde el Avión y comparten sus experiencias como pareja, emprendedores e individuos de este planeta. También es autora del libro Hello Fears, que salió el 5 de mayo en plena cuarentena. Hizo un launch virtual que fue muy exitoso y del que vamos a hablar. Y su experiencia con el miedo la ha llevado a colaborar con grandes marcas como TED, Netflix, Google, doTERRA, Microsoft, LinkedIn, entre otras. Y hoy está con nosotros para ayudarnos a decir Hello Fears, que significa hola miedos. Michelle, bienvenida. Qué felicidad que estés aquí en mi podcast hoy. No, feliz de estar aquí, qué emoción. Qué rico, qué rico. Y me acuerdo que la primera vez que oí de ti fue en el congreso de We All Grow de Ana Flores, que justo estuvo aquí la semana pasada. Y te oí hablar y fue como, wow, so inspirational. Eres increíble, toda tu historia, todo lo que cuentas. Y, y bueno, este proceso que tuviste con superar tu miedo que me dejó en ¿no? Ese día te seguí todo para conocerte, a presentarme. Sí, para mí fue lo máximo ese día. Me acuerdo que Ana me dijo, tienes que venir a mi evento, te va a encantar. Y yo sabía que me iba a gustar, pero no me esperaba que fuese tan cool. La verdad que creo que nunca me sentí tan celebrity como ese día en ese evento. Y es que después de hablar, como que era lo máximo porque se me acercaba gente como tú, gente con la que quiero conectar. Eso fue lo más chévere de todo, que no es cualquier evento que la gente simplemente es una follower más o lo que sea, es pura gente demasiado valiosa con la que yo también quería conectar y hablar y quedarme instalados. Me acuerdo que tú y yo nos sentamos a hablar y nos tomamos una foto, no, o sea, no se me olvida. Sí, sí, no, es que ese evento es muy cool. De verdad que le dije a Ana, porque yo también llegué como latina esperando, sí, uno como latino siempre dice, bueno, las cosas latinas de pronto no son tan bonitas y llego allá tremendo evento y yo, oh my God, ese tremendo evento para las latinas, me sentía tan orgullosa de ser latina, ¿no? Todo tan bonito. Total. Espectacular, de los mejores eventos. Así que publicidad para Ana y Will Grow, gente. Si no han ido al evento, pónganlo en su calendario y hagan los sacrificios que haya que hacer para llegar, porque vale toda la pena. Toda la pena, toda la pena. Pero bueno, ese día te conocí y ya había superado pues estos 100 miedos, estabas contando esta historia maravillosa y me encantaría saber, para empezar, cómo era Michelle antes de decirle hello fears a sus miedos, o sea, cómo eras tú cuando apenas estabas empezando a hacer ese proyecto. Mira, yo antes era una persona llena de sueños, pero también llena de miedos. Entonces tenía mucha ambición, pero no me atrevía a fulfill it, ¿no? Como que a realmente
poner en práctica esos sueños que tenía. Entonces me refugiaba mucho en eso de que no, es que yo soy muy soñadora, es que me encanta soñar, pero ¿a dónde llega alguien con sueños y sin acción? ¿No? Esa es la pregunta. Y eso era lo que me estaba pasando. No estaba logrando grandes cosas. Y eso que sí estaba logrando cosas, quiero que como que aclarar. Porque no es que, ay, pobrecita, tenía una vida miserable. No, estaba casada con un hombre espectacular, que teníamos ya muchísimos años juntos, ¿sabes? Y eso que me casé temprano, a los 23. ¿Qué más? Tenía un trabajo en publicidad en una de las mejores agencias, Young Rubicam. Tenía una posición como directora de arte. O sea, tenía un montón de cosas. Entré a un posgrado en branding, me gradué en una muy buena universidad con un súper buen GPA de 2 carreras, diseño gráfico y dirección de arte. O sea, había cumplido muchas cosas en mi vida, pero no estaba realmente como, no sé cómo se dice, fulfilling my ambition. Yo quería más que eso. Yo no vine a conformarme con un buen trabajo, un buen esposo y, o sea, una buena posición. Yo quería realmente ser alguien, dejar una huella en este mundo, que la gente sepa mi nombre. O sea, para mí todas esas cosas eran importantes desde chiquita. Y crecí y dije, ¿cómo voy a lograr esas cosas con tantos miedos? ¿Sabes? Si no me atrevo al rechazo, al fracaso, a exponerme, a hablar en público, todas las cosas que uno tiene que hacer, esos riesgos que hay que tomar para ser alguien. Entonces, ahí es cuando decido que voy a empezar a enfrentar 100 de mis miedos, a exponerme al miedo por primera vez en mi vida. Y así lo hice. Increíble. Y cuando empezaste a oír de este proyecto, que ahorita nos vas a contar cómo fue, ahí fue donde dijiste, esta es mi oportunidad para de una vez entregar este proyecto y también direccionarme hacia esa persona que quiero ser y soltar todo esto, o cómo fue, o sea, cómo llegaste a ese proyecto. Bueno, cuando yo, después de trabajar 3 años en publicidad viviendo en Miami y no siendo feliz, en ese momento, bueno, decido mudarme a Nueva York a hacer un posgrado en branding, que es creación de marca, y como parte del posgrado nos piden que hagamos un proyecto de 100 días. Y podía hacer cualquier cosa, con tal de que sea la misma acción repetida todos los días por un periodo de 100 días, está bien, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que estudió conmigo, éramos 25 personas en la clase, decidieron hacer cosas un poco más pequeñas, cosas que se adapten a su día a día, que no importa si tú tienes una boda ese día, un viaje o te dio la regla y te sientes mal, cualquier cosa, eso es algo que no te va a interrumpir tu día, ¿entiendes? Se adapta a la vida. Yo hice todo lo contrario. Decidí hacer un proyecto donde mi vida entera se adaptó al proyecto, que es enfrentar 100 miedos en 100 días. Entonces, algo súper grande que hasta la profesora le pareció un poco too much. Se me acercó y me dijo, en verdad no estoy segura si es una buena idea porque después vas a tener que hacer tu tesis. ¿Sabes? Eso era una clase, simplemente, era un proyecto simplemente, no era una tesis. Y me dice, ¿cómo vas a hacer la tesis a la misma vez que enfrentas 100 miedos? Y yo trabajaba en publicidad mientras hacía el posgrado. Entonces mi vida era una locura, pero yo dije, me lo tomé demasiado en serio. Yo dije, este proyecto tiene la capacidad de cambiar mi vida si realmente me comprometo con él. Entonces, en vez de hacer un logo al día, una ilustración al día o un post al día, déjame hacer algo muy significativo, ¿verdad? Que pueda tener un impacto real en mí. Entonces ahí es cuando digo, bueno, me voy no solamente a enfrentar un miedo al día, sino también me voy a filmar, voy a editar un video bien editado, lo voy a subir a las redes, creé como un sistema alrededor de este proyecto donde había, por ejemplo, un emoji meter en mi blog que pueden accesarlo, se llama 100dayswithoutfear.com, ¿verdad? 100díasinmiedo.com, pero en inglés. Si van a ver los emoji meters, que es como mi manera de medir el miedo antes, durante y después de cada uno de los retos que enfrentaba. Respondía siempre a las mismas 3 preguntas, subía el video, entonces me armé como un sistema que al final que armé una marca, la marca que se llamaba en ese momento 100 días sin miedo, lo cual en verdad, ahorita viendo para atrás, no es nada accurate, o sea, no es correcto porque no fueron 100 días sin miedo, al revés. Yo había vivido una vida sin miedo y esos 100 días fueron los días más aterradores de mi vida, porque todos los días estaba enfrentando algo que nunca antes me había atrevido a enfrentar, desde cosas muy chiquitas a cosas muy grandes que jamás yo me imaginé que yo era capaz de sobrepasar.
No, 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 es que es increíble. Bueno, y para todas las personas que se están preguntando, pueden ir a la página y también al YouTube y ver todos esos YouTube videos y haces unas cosas que son increíbles. ¿Esto pasó durante 100 días seguidos o fueron 100 días en total que le dedicaste a este proyecto? Bueno, idealmente era que sean 100 días seguidos. Empezó en abril y tenía que terminar el día de la graduación del posgrado, que era a mediados de julio. Estuvo medido para que sea de esa manera. Pero a medida que se empezaron a poner los retos un poco más complicados, porque al principio estaba haciendo cosas que podía como manejar con facilidad, como por ejemplo comer una comida que nunca me había atrevido a probar, por ejemplo, ostras, que me daban asco rotundo y un día dije, ya, voy a probar las ostras, voy a enfrentar ese miedo. O depilarme el bikini, es un miedo que también siempre como que había avoided, ¿sabes? Pero decidí hacerlo. Cosas así como un poquito más pequeñas que lo podía hacer en mi hora de almuerzo o en las noches o en el fin de semana y era fácil, pero ya más adelante cuando llegué al miedo como 70, después de hacer 70 miedos seguidos, me reté a hacer cosas mucho mayores que requieren de planificación y organización. Entonces, por ejemplo, si yo quería hacer rappel en una montaña o rafting o todas las cosas un poco más aventureras, camping, necesitaba alquilar carro, encontrar los lugares, hablar con las compañías, a ver si me querían sponsor, porque el proyecto fue viral en el día 40. Entonces, a partir del día 40, todos los miedos que hice ya como más de como con compañías fueron sponsored, ya no los tenía que pagar yo, porque es que se estaba saliendo de control también la parte monetaria de este proyecto. Entonces, solo hacer todas esas cosas demoró más. Entonces terminé el proyecto, en vez de en julio, lo terminé más o menos como 2 meses después, pero el mío número 100 lo hice en octubre porque fue hablar en TEDx. A mí me da terror hablar en público, entonces dije, si voy a hablar en público tiene que ser en una plataforma como TED. Entonces, el evento de TED no lo controlaba yo la fecha, era el 18 de octubre y pues ese día enfrenté mi miedo número 100. Wow, increíble. Y ese día número 100, ese miedo tan grande de hablar en público, ahora obviamente te hacemos Google Search y apareces en unas plataformas enormes hablando, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero en estadios con miles de personas. ¿Encontraste ese día tu vocación que dijiste, wow, I want to be a speaker y esto es lo que quiero hacer, hablar en lugares así? ¿O estabas tan asustada que simplemente pasaste por el TEDx como que, ok, check, lo hice y lo pude lograr? Estaba demasiado asustada y pensé que esa iba a ser la experiencia, como, ok, ya, fui, lo hice, check, ahora déjame buscar un trabajo de verdad, porque en la mitad del proyecto, uno de los retos que enfrenté fue renunciar a mi trabajo en publicidad, que no me hacía nada feliz, igual yo me quería ir ya de la publicidad, pero yo pensaba que después de los 100 días estos yo iba a buscar un trabajo en creación de marca, en branding, y después del TEDx, pues me entró como una pasión que yo dije, ¿qué es esto? O sea, estar en tarima, una vez que sobrepasas el momento tan aterrador de entrar en la tarima, ¿verdad? Que es el peor momento, justo antes, los minutos o segundos antes de entrar, una vez que superas eso y ya estás en la tarima, ya no te queda de otra y empiezas a dar tu speech que te lo sabes porque lo repasaste una y otra vez, porque confías en que el contenido es demasiado valioso, lo más cool es escuchar la reacción de la audiencia. Entonces yo decía algo que para mí ya era normal porque lo repetí una y otra vez mientras practicaba y de repente al decirlo la audiencia reaccionaba como que ¡ah! Y todo el mundo colectivamente hacía eso. Y la gente de repente lloraba en algunas partes de mi charla. O de repente se paraban y aplaudían. O se reían, se morían de la risa cuando contaban chistes. Y yo decía, ¿qué es esto tan cool? Nunca había tenido una experiencia de esta manera, de que yo digo algo y un gentío responde. Y me acuerdo ese día habrán habido, no sé, 100 personas o 200 personas en ese lugar, ni me acuerdo. Pero fue la primera vez que hablé en público y salí de ahí como con determinación de que yo tengo que volver a hacer esto no puede ser la última vez en mi vida. Entonces ese día pasó algo increíble y es que yo estaba en TEDx y yo no era nadie, nunca había hablado antes de mi vida, pero había un conferencista que iba a dar su charla que tiene 15 años hablando y es un chamo súper joven, tenía como 34 años, una cosa así o menos en ese momento
Y él me agarra y me dice, Michelle, lo que acabas de hacer ahí en tarima fue espectacular, tienes demasiado como madera para esto, quiero hablar contigo, quiero decirte todo lo que tienes que hacer para que te conviertas en una conferencista de verdad. Y yo, ¿qué? ¿Qué quiere decir una conferencista de verdad? Pues yo ni sabía que eso era un trabajo, no sabía que a la gente le podían pagar por dar conferencias, entonces fue así como muy loco ese despertar y efectivamente tuve una llamada con él y me dijo por dónde empezar, qué tengo que hacer y yo y Adam juntos pues estuvimos en esa llamada y seguimos sus pasos al pie de la letra y 4 años después fuimos a cenar a su casa el año pasado y él no le cabe como que el orgullo. Está tan orgulloso de que todo comenzó con una conversación con él y que 4 años después estoy enfrente de 20.000 personas dando conferencias, que este es mi trabajo de tiempo completo, que estoy dando más de 70 conferencias al año. Él no lo podía ni creer, o sea, cuando me vio, o sea, lloraba de la felicidad y del orgullo. Claro, no me imagino. O sea, esas son las cosas que a veces, imagínate lo que uno puede impactar de las cosas que para nosotros son como que sí, se normalizan en nuestra vida normal, dando un consejo y ver dónde la persona agarra ese consejo y sueña y vuela con él, ¿no? Es muy especial, la verdad. Y a mí me encanta toparme con gente que yo les doy consejos y ellos realmente los ponen en práctica. O sea, me parece que es muy poca la gente que hace eso. Y eso que yo, sabes, me reúno con gente todo el tiempo y siempre me piden consejos y yo les doy consejos y después los veo en un año y me piden el mismo consejo. Y es como que, en serio. Te voy a decir lo mismo que te dije hace un año, porque no lo hiciste hace un año cuando te lo dije, pero hay cierta gente que tú le dices algo y lo ponen en práctica inmediatamente y a esa es la gente que a mí me encanta apoyar y que me encanta después tener cerca y ser sus mentores, ¿sabes? Porque veo el potencial no está a veces tanto en las habilidades, sino en las ganas y en la valentía que tienes. Así es. Después de toda esta experiencia que has tenido con el miedo, bueno, empecemos por ahí para que la gente más o menos entienda. De esos 100 días, danos 3 ejemplos de cosas totalmente miedosas para el colectivo que hiciste. A ver, de las cosas así más como creo que locas que hice o que no me esperaba que iba a hacer, pues una muy grande que mucha gente se me queda viendo y abre los ojos así grande cuando le digo es que posé desnuda enfrente de una clase de dibujo. Eso es algo que yo nunca, jamás, y eso que yo estudié arte, entonces a mí me tocaba pintar a gente desnuda y siempre pensaba, ¿cómo no les da pena? Yo nunca en mi vida haría esto, hasta que un día, claro, estoy haciendo el proyecto y una amiga me lo sugirió. Me dice, Michelle, ¿por qué no te pones a posar en una clase de dibujo? Casi la mato, porque al principio me quedé pensando, ¿será que somos amigas? ¿Por qué me dijo eso? La voy a matar. Pero después me pareció tan buena idea y lo hice y fue uno de los momentos más reveladores del proyecto. O sea, aprendí mucho y de hecho en mis conferencias cuento esa historia. Cuento solamente como 3 o 4 o sea, de los 100 miedos que enfrenté, elijo así las puntuales que me dejaron enseñanzas y esa me dejó una enseñanza demasiado valiosa y es que cuando yo llegué a ese salón y me quito la ropa, habían como 20 estudiantes, ¿no? Que me iban a dibujar y yo no paraba de pensar en mí. Pensaba que me están juzgando, que seguramente no les gusta cómo me veo, que se va a ver esto, que no puedo esconder lo otro porque estoy totalmente desnuda enfrente de esta gente. Y entonces mis poses, o sea, cuando estaba posando, eran muy de yo tapándome. Yo me tapaba todas las partes, yo cruzaba las piernas, era todo el tiempo tapándome. Y aparte, antes de ir, pues no comí en todo el día. Dije, no, yo tengo que estar lo más flaca posible ese día. Aparte, me fui a depilar el bikini, yo dije, no puedo tener pelos, tengo que estar clean, así lo más. Y cuando llego y veo que los otros modelos tienen curvas, tienen mucho pelo, me doy cuenta que ellos están pensando en los alumnos que están dibujando, les quieren dar algo como material para trabajar, ¿sabes? Y yo pensando en mí egoístamente, en cómo me veo mejor, no tenía nada que darles para trabajar después. Entonces, cuando tuve como toda esta realización mientras posaba, fue una evolución increíble. Desde la pose número 1, tapándome. De hecho, la primera pose fue yo volteada. No podía ni verles la cara cuando me quité la ropa. Entonces me volteé de una. La segunda posición es yo tapándome. Y poquito a poquito vas viendo el progreso y al final empiezo a doblarme para sacar rollitos y que hagan sombras y porque empiezo a pensar en ellos, en darles material para trabajar. Y digo, es que al final del día
nadie te juzga como tú te juzgas a ti mismo. Yo era la única en todo ese salón de 20 personas que me estaba juzgando a mí y a mis imperfecciones. Ellos solamente querían hacer arte de cualquier cosa que se les ponga enfrente. Eso, eso es una lección tan importante. Yo acabo de pasar por esa lección en mi vida. Estoy aprendiendo a cantar delante de la gente. Yo estudié música, Michelle. Wow. O sea, I study music, composición, escribo canciones y no he sido capaz de cantar hace 21 años. Y hice esta sesión con esta mujer que me preguntó ciertas cosas y me dijo, bueno, pasemos por tu vida como en esos traumas que tienes, que te dijeron, que te dijo la gente, por qué tienes este trauma de no cantar. Me di cuenta al final del ejercicio que siempre fui yo. O sea, nadie me ha Wow. criticado la voz, nadie siempre me han dicho, canta, qué voz tan bonita, wow, haces melodías, eres afinada, like, siempre ha sido positivo y Wow. todo he sido yo. Durante mi vida entera me he criticado tanto que yo cuando terminé el ejercicio decía, no puede ser, siempre fui yo. Imagínate. O sea que te entiendo perfecto porque es como, no puede ser que nosotros nos hablemos tan feo inconscientemente y ni siquiera nos damos cuenta. Y que nos limitemos nuestras posibilidades y nuestros sueños a nosotros mismos, me parece, entiendo si hay alguien que te está limitando, horrible, súper triste, pero que seas tú mismo me parece aún peor. Es muy triste, es más triste aún, o sea, Es más triste aún. Y tengo, por ejemplo, un capítulo entero de mi libro, el capítulo 5 se llama Hello Haters, ¿no? Y entonces habla de cómo poder exponernos y a la misma vez deal con toda la crítica que eso trae. Y todo el principio del capítulo, casi todo el capítulo, trata sobre cómo deal con la crítica externa, ¿no? O sea, cuando la gente critica tu trabajo o cuando crees que te lo van a criticar, cómo derribar esas barreras y todo eso. Pero al final la parte más importante termino hablando de la crítica que nos hacemos a nosotros mismos y un ejercicio que me gusta mucho que le doy a la gente ahí es que les pido que le pongan un nombre a su inner critic, como a su inner troll, ¿sabes? El troll interno que te jode, ponle un nombre y a la hora, y cuando te des cuenta que te estás hablando de esa manera, pues llámalo por su nombre, siéntalo y cállalo. total, qué buen ejercicio, le voy a poner un nombre a la Sara que me critica. Exacto. Wow, ok, no, pues con ese ejemplo de estar desnuda, qué buen ejercicio desnudarse y poder estar en nuestra esencia delante de gente que no conocemos, qué buen ejercicio. Total, Es lo un más ejercicio para cómico. todos, todo el mundo debería hacer eso, ¿no? Se nos está haciendo Exacto. mucha pendejada, la verdad. Estamos demasiado Total. intoxicados de expectativas que son ilusorias. 100%, es demasiado poderoso el ejercicio, súper recomendado para cualquier persona, sobre todo si estás como dealing con eso, con los miedos, con el miedo a exponerte y todo eso. Y algo cómico es que me acuerdo cuando le pedí a mi esposo que vaya conmigo, porque cómo iba a filmar la experiencia, ¿sabes? Si yo voy a estar posando y esto tiene que salir en YouTube, entonces le digo, no, tú tienes que venir conmigo. Y entonces él me dice, estás loca, ¿yo cómo voy a ir a eso? Yo no voy a ver a mi esposa desnudándose enfrente de 20 personas. Me dice, esto es demasiado incómodo. Y yo, ¿para ti o para mí? Porque yo soy la desnuda. Y efectivamente no vino. Y entonces fue un reto filmarlo. Y les recomiendo que vean el video porque está interesante. Y lo que hice fue, primero me puse la cámara en los pies, donde de fondo ves a todas las personas dibujando y solo ves mis piernas, porque tampoco yo quería hacer un video sexy, ¿sabes? Mostrándome a mí. Entonces, y después la profesora me dijo, te ayudo con la filmación. Y yo, gracias Dios, sí, por favor. Agarró la cámara y filmó a todas las personas mientras me dibujaban. Entonces salió muy chévere el video. Si no, ese video tiene muchos views, ahí estuve viendo tus videos. Ese creo que es el que más views, ese y el de depilarme el bikini. Sí, 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 creo que sí. Ay, no, Mitch. Y bueno, y cuéntame, después de vivir todo esto, porque lo has vivido de cerca, de verdad que esa es tu misión, fue enfrentar estos miedos. Para ti, ¿cuál es la definición del miedo y qué nos quiere enseñar? A ver, wow, qué profunda pregunta. Suena sencilla, ¿no? La definición del miedo, pero yo creo que el miedo existe para mandarnos una señal. Y lo interesante o el reto que tenemos todos es entender cuál es la señal, porque hay dos tipos de señales. Una señal es peligro, aléjate, como por ejemplo si vemos a alguien que en verdad nos quiere hacer daño,
y vemos sus intenciones y el miedo nos indica que deberíamos alejarnos o hacer algo al respecto, por ejemplo, o por ejemplo, si estamos en un lugar muy alto, que no hay ventanas o lo que sea, no te acerques, te puedes caer, o sea, el miedo definitivamente cumple su función de mantenernos con vida y a salvo, que hemos sabido manejar muy bien, pero también tiene la otra señal que nos envía y es una señal de crecimiento. Entonces, el problema está cuando confundimos esas señales y cuando nosotros vemos esas señales de crecimiento, pero como el feeling, ¿no? El sentimiento es el mismo, es el miedo, nosotros lo vemos como amenaza. Y no es una amenaza, es crecimiento, solamente que es incómodo, el crecimiento es incómodo. Entonces dejamos de hacer muchas cosas porque sentimos ese feeling de miedo. Y a mí me pasaba mucho, yo crecí interpretando el miedo como algo que yo tengo que evadir, ¿no? Como evitar. Entonces, cada vez que yo estaba en una dirección y tengo que hacer algo y me da miedo, yo decía, mi cuerpo me está mandando una señal de que no haga esto, es incómodo. Entonces, siempre lo evadía y buscaba como otra manera de llegar y podía ser que me demore 3 años más, pero no importa, es la manera cómoda de llegar. Después, cuando empecé a enfrentar mis miedos, empecé a llegar a mis metas rapidísimo. O sea, yo todo esto comienza con un plan de 10 años que me hice a mí misma. Dije, yo quiero estar aquí en 10 años y me reté a soñar en grande para llegar ahí. Y empecé a enfrentar los miedos y en 2 años estaba en el plan de 10 años. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, enfrentar tus miedos acelera el proceso muchísimo. Entonces, eso me parece fascinante, pero el problema es que yo, como te digo, antes agarraba esa señal como algo negativo. Yo decía, no, 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 mi cuerpo me dice que esto, que no es por acá, porque siento miedo. Ya entendí que si tú ves que el resultado, la consecuencia de hacer cualquier cosa que te estás proponiendo hacer no es bancarrota, muerte, ¿sabes? Cárcel, entonces definitivamente es crecimiento, ¿ok? Si ya sabes que va por algo muy malo, pues no, obviamente somos todos humanos y podemos identificar cuando algo realmente nos va a llevar a la muerte, a la cárcel, a la bancarrota. Pero si lo que puede pasar, lo peor que puede pasar es que te hieras tu ego, que te rechacen, que te rompan el corazón, o sea, eso no te va a matar. Eso solo te va a hacer más fuerte. Entonces, ahorita yo cuando identifico que algo me da miedo, entiendo que ahí es donde tengo que ir. O sea, ahorita es mi manera de elegir qué opción voy a tomar en mis caminos. Entonces, por ejemplo, a la hora de renunciar a mi trabajo, claro, ¿sabes? Puedo quedarme en el trabajo donde soy infeliz, donde no gano bien, donde no me tratan bien, donde no me valoran, donde no hago cosas que a mí me gustan, o puedo pasar por ese momento incómodo y tener el miedo y el feeling y la cosa, renunciar y después tener la oportunidad de encontrar el trabajo de mis sueños o emprender o, ¿sabes? Como que es muy incómodo, pero si no lo haces, te cierras a millones de posibilidades. Y ahí es donde entra tu necesidad de compartirnos esto y escribir tu libro. Para mí, compartir, o sea, escribir mi libro es una manera de democratizar todo mi contenido, porque los últimos 4 años de mi vida han sido yo como conferencista, me invitan a hablar en compañías grandes o eventos de esos enormes de miles de personas y solo la gente privilegiada suficiente para estar ahí escucha mi mensaje. Y del resto tengo un montón de seguidores que, claro, leen mis posts, oyen mis podcasts, pero no ven esas charlas o no tienen el mensaje completo como yo lo doy en la conferencia. Y entonces yo necesitaba que este mensaje le llegue a cualquier persona del mundo, no importa tu estatus social, no importa si tu compañía, sabes, contrata speakers o no, no importa si vives donde vives, yo quiero que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento, a estas herramientas, a esta manera de pensar, que creo que eso es lo más importante, es cambiar, que es lo que hice yo, cambiar tu manera de pensar con respecto al miedo. Yo no te voy a hacer más valiente, pero yo con todos estos conceptos te voy a dar otra perspectiva, una perspectiva que te va a abrir la mente a algo que nunca habías contemplado antes. Y lo más importante es que el libro, Hello Fears, te ayuda a ver hacia adentro. Entonces,
dejas por primera vez en tu vida de ver hacia afuera, dejas de compararte y empiezas a cuestionarte cosas que nunca en tu vida te habías cuestionado. Y eso es lo que más la gente me agradece. Me dicen gracias por las preguntas que pones en el libro, porque jamás me había preguntado a mí misma esas cosas. Y gracias a haberlo hecho, llegué a conclusiones y a respuestas que me abrieron los ojos a cosas que realmente sí quiero hacer y que sí me van a traer felicidad. Y ya empezaron a poner en acción todas esas cosas que escribieron en el libro, porque el libro está lleno de ejercicios. Yo escribí este libro para mí y te confieso, yo no soy una lectora, o sea, a mí leer no es lo mío. Entonces yo dije, ¿cómo yo, que no leo, voy a escribir un libro? Y dije, listo, tengo que escribir el libro para mí, el libro que yo quiera leer. Entonces, para yo querer leer un libro tiene que tener mucho color, ilustraciones, frases en grande, tiene que ser un libro muy dinámico donde se burlan de mí como lector y juegan conmigo un poco y es como fuera de lo común. Entonces, por ejemplo, estás leyendo el capítulo 1 y en la mitad te mando el capítulo 10. Te digo, ya va. Continúa leyendo el capítulo 10. En el capítulo 10, en la página 5, te digo, devuélvete al 1, a donde estabas. Y como que juego, ¿sabes? Y entonces me adelanto a lo que está pensando el lector, le respondo, es muy coloquial. O sea, ahorita que me están oyendo, después van a leer el libro y van a oír mi voz en su cabeza mientras lo leen. Tiene mucho mi tono. Está escrito en inglés, pero es mi tono en inglés y es muy sencillo de leer en inglés porque lo escribí yo y yo no tengo el mega vocabulario extenso porque no es mi primer idioma. Y aparte el libro, como les digo, está lleno de ejercicios. Entonces, cada tantas páginas te hago reflexionar y pensar en ti y escribir cómo eso se relaciona a tu vida o cómo lo ves tú, y son retos que te pongo en ese momento que la gente dice que los hace pensar demasiado y dicen, nunca me había tardado tanto con un libro, pero es porque me lo quiero tomar tan en serio, quiero responder cada una de estas preguntas de verdad, y eso me llena muchísimo, pues ver cómo en verdad se lo toman tan en serio. Bueno, y son ejercicios para sacarnos de nuestra zona de confort justamente, ¿no? Sí, de hecho hay una parte que digo warning, así, advertencia. Uncomfortable exercise ahead. Así, viene un ejercicio incómodo. Ahora repite después de mí y pongo bring it on. Como que no te dejo escapatoria. Y es un ejercicio espectacular el que pongo ahí, un ejercicio que a mí me fascina, donde le pregunto a la gente qué los hace valiosos. Pero es incómodo a la misma vez, porque todo el día nos estamos echando tierra a nosotros mismos y como jalando hacia abajo y queriéndonos como, o sea, esto último nos estamos diciendo que no somos suficientes, y este ejercicio es todo lo contrario, es enaltece quién eres, date crédito por las cosas valiosas que haces en el día a día, como que mírate con otros ojos a ti mismo, y eso es incómodo. Entonces es como una contradicción, porque no es que ahí te digo que te pongas a enfrentar tu miedo más grande, sino como que es algo súper lindo y positivo, pero que no deja de ser incómodo. Bueno, en ese cuestionamiento incómodo, que sé que tú y yo vivimos algo muy parecido porque este podcast lleva naciendo hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y justo cuando ya lo iba a lanzar, empezó todo lo del cover y claro, me cogió totalmente fuera de mi zona de confort y dije, bueno, voy a esperar porque estoy siendo un poco insensible, cómo voy a empezar ahorita a lanzar esto, a hablar, a comunicar esto en mis redes. Y así, claro, cada semana veía que pasaba otra cosa y se ponía más grave y cada vez más y más y más. Y pasaron los meses y tuve este momento de tener que dejar de escuchar esa voz, ¿cierto? Esa Sara que tanto me critica y quiere todo perfecto y que todo sea como ella sueña y, y decir, no, esto que yo estoy sacando le va a ayudar al mundo, siento que es luz y lo voy a sacar porque nunca va a ser el momento perfecto. O sea, este es el momento perfecto para darme cuenta de eso. Y sé que tú tuviste un proceso muy similar con el lanzamiento de tu libro, lo leí todo y yo decía, wow, estamos pasando por lo mismo, no puede ser. Y, y sí, y ese proceso tuyo me ayudó mucho también a liberarme de mi miedo y seguir con este proyecto y encontré un nuevo significado y todo esto. Y lanzaste tu libro el 5 de mayo, en plena cuarentena, mucho más antes que yo, pero cuéntanos un poco de esa experiencia y toda esa dificultad también emocional que tuviste con el proceso porque ya estábamos encerrados. No te puedo explicar lo que fue para mí. Yo creo que después de haber sobrepasado eso, yo siento que puedo sobrepasar cualquier cosa, ¿sabes? Tipo, la decepción
tan profunda de tener algo tan lindo planificado como un lanzamiento de mi primer libro y queriendo hacerlo de una manera en grande. Yo mi primer evento, el del 5 de mayo, lo planificaba hacer en Miami con 1000 personas. O sea, yo estaba pasando mis días llamando a lugares, viendo cuál sí me aceptan 1000 personas, cuál es el mejor lugar y todo eso. Y de ahí tenía un book tour que estaba planificando de como 15 ciudades, o sea, eso significa que iba a estar viajando cada 2 días, básicamente, o cada día, hablando en distintas ciudades de Estados Unidos, y estaba tan emocionada, y me emocionaba tanto como bring people together, ¿no? Juntar gente que piensa similar, que es la gente de mi comunidad, que ya lo he hecho. Las pocas veces que me ha tocado organizar eventos para mi comunidad, el resultado es tan especial que empecé este año 2020 con ganas de llegar a mayo para poder hacer eso una y otra vez con la excusa del book tour. El book tour para mí era simplemente una excusa para unir a tanta gente en tantas ciudades, hablarles, por fin conocerlos cara a cara, firmar sus libros. Y de repente en marzo me cancelan el primer evento, que era en mayo, y era para Google, y yo iba a exponer mi libro en Google, y lo cancelan, y Google dice, se cancelan todos los eventos de aquí al 31 de julio. Y eso para mí fue un despertar, y ya yo entendí a través de eso lo que venía. Y yo dije, si Google está cancelando, estamos en marzo, todo hasta finales de julio, lo que viene no está bien. Esto se va a poner cada vez peor. Y fue como un reality check muy fuerte. Entonces, a partir de ese momento, todos mis otros eventos se empezaron a caer. Eventos corporativos, pero también que eran de abril, mayo, junio. Se empezaron a caer y me los empezaron a pasar para el año siguiente o para virtual. Y entonces, muy rápido me tocó tomar esa decisión de fuck it. No voy a, ¿sabes?, hacer este evento en persona claramente. Y gente que empezó a sacar su libro antes que yo, les agarró mucho más de sorpresa, porque yo por lo menos no tenía un venue ya pagado, o sea, un lugar pagado, ni vuelos comprados, pero hay gente que iba a lanzar su libro a principios de abril y sí tenían tickets vendidos y todo eso. O sea, me parece peor lo que les pasó a ellos porque los agarró mucho más de sorpresa, que a mí me dio tiempo de planificar y entender que esto no va a pasar, digerir esa idea, y estuve en denial al principio. Todos los días lloraba y no podía creerlo, hasta hablé con el publisher para que no saquemos mi libro, y el publisher, mi editorial, me dijo, no hay manera, eso no va a pasar, tu libro va a salir, prepárate y harás tu tour en otro momento, quizás en el 2021, y yo, no, qué horrible. Entonces al final dije, ¿sabes qué? Aceptación radical, que es un concepto que aprendí en enero de este año y me cambió mucho, me cambió mi manera de ver muchas cosas y me ayudó a sobrepasar momentos difíciles. Entonces apliqué esa herramienta, aceptación radical, porque aprendí que cuando aceptas algo radicalmente se te abren otras puertas. Entonces yo acepté que esto está pasando y se me abrió la puerta de hacer el launch digital, el evento digital. Y dije, ¿sabes qué? Yo quería 1000 personas en vivo, ahora me voy a proponer tener 1000 personas alrededor del mundo, que es algo súper bonito. Ya no tienen que estar todas en Miami para venir o en Estados Unidos, puede unirse gente de Europa, de Asia, de Latinoamérica, y les estoy dando esa oportunidad y es espectacular. Entonces yo les dije que este lanzamiento iba a estar lleno de sorpresas. En ese momento yo no tenía ni idea qué sorpresa iba a haber, pero yo dije, algo va a pasar cool. Y poquito a poquito, como que el universo me ayudó y empezaron a pasar cosas chéveres. Me escribió una follower mía que hace paredes de globos, que me quería venir a ayudar y armarme una pared de globos para que el launch sea espectacular. Me escribieron la gente de Bunny Cakes aquí en Miami, que hacen unas tortas veganas espectacular, que me quieren mandar un cake así espectacular con el libro arriba, con los colores del libro. Y poquito a poquito empezaron a pasar unas cosas increíbles. Me escribió, no sé si conoces a Erika de la Vega, que quería participar, entonces ella me entrevistó. Entonces se dieron las cosas de una manera tan hermosa que terminé haciendo un book launch de 2 horas, se unieron 1000 personas en todo el mundo y fue espectacular todo lo que pasó esa noche. Quedé tan satisfecha que digo, casi que más feliz de lo que hubiese sido en persona. No lo sé nunca, no lo sabré, pero igual lo haré en persona más adelante. Y lo que dices tú, y yo lo pensaba, decía, cuando lo empecé a planificar fue un mes antes, ¿no? Y dije, no sé cómo van a estar las cosas en un mes. Puede que haya muerto tanta gente que lo último que la gente quiere es entrar en un book launch. Entonces tuve que cambiar mi estrategia. Yo inicialmente en el book launch iba a leer mi capítulo 1.
Porque mi capítulo 1 se llama Hola Vida, Hello Life, y es sobre cómo dejar la vida autopilot, ¿no? De piloto automático para vivir al máximo. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso no está de acuerdo con lo que estamos viviendo hoy en día. Pero mi capítulo 10 se llama Hola Futuro, y es sobre cómo crecer de la tierra, básicamente. Cómo agarrar experiencias de mierda que estamos viviendo o que vivimos en un pasado. Perdón, ¿puedo decir groserías? Sí, claro. Ok. Experiencias así, ¿sabes? Terribles o traumáticas y salir adelante. Es más, utilizar esas experiencias para encontrar nuestro propósito. Y dije, este capítulo número 10 está tan más alineado a lo que estamos viviendo que voy a leer el último capítulo y don't worry, no es como un spoiler ni nada porque el libro está hecho para que tú empieces por donde quieras y te lo digo desde el principio, lee el capítulo que más te guste, que más te llame la atención, cada uno habla de un miedo distinto, de una barrera distinta, entonces empecé por ahí y todo el mundo terminó llorando conmigo, pero llenos de esperanza, riendo porque hay partes muy cómicas. Entonces fue como una noche demasiado especial, como con demasiadas emociones y se sintió como una unidad colectiva muy bonita. Ese fue el momento, al día siguiente te levantas y dices, me voy a reinventar la modalidad de mi conferencia. O sea, definitivamente puedo, porque a todas nos cancelaron todo. Yo también tenía el año totalmente copado y fue como, wow, lo digital. En ese momento, al otro día, después de este launch espectacular, dices, yo me puedo ir digital con mi conferencia porque hiciste algo divino. 100%, o sea, dije, acá las posibilidades son infinitas, se nos acaba de abrir el mundo digital y está en nosotros aprovechar esta oportunidad y verla como algo positivo. Y obviamente extraño la tarima como no tienes idea y lloro casi todos los días cada vez que lo pienso. Y si veo una foto de yo en tarima, lloro. O sea, he estado dealing con mucha tristeza por las pérdidas que no son infinitas, o sea, van a volver estos momentos, uno va a volver a viajar, va a volver a reunir gente y vamos a volver a estar en tarima, está bien, pero en este momento no lo tengo, estoy en el duelo de lo que perdí, pero a la misma vez vuelvo al tema de la aceptación radical, ¿verdad? Aceptas la situación que estás y abres nuevas puertas. Entonces esa nueva puerta es la virtual y lo bonito de la virtual es lo que dije antes de como lo global que es. Entonces, como antes yo tengo muchos followers, por ejemplo, en todos lados del mundo que ellos jamás imaginaron que iban a poder ver mi conferencia. Entonces decidí lanzar mi conferencia, la misma que doy siempre en tarima aquí en Estados Unidos a compañías, empresas, todo eso, decidí darla de manera digital y se unió gente de todo el mundo que lo agradecían y decían, la cuarentena sí trajo cosas buenas, por fin pude ver la conferencia de Michelle y eso fue muy especial. Y a los clientes también les empezamos a escribir uno por uno, hey, ahorita estamos haciendo esto digital, creé el demo reel, que mi demo reel era yo en tarima, creé uno digital, o sea, virtual. Y bueno, poquito a poquito nos estamos ajustando todos, tanto yo como los clientes, tratando de ver esa oportunidad y aprovecharla. Y fluyendo, yo creo que al final del día es aprender a fluir con lo que hay. Esa aceptación Sí, radical, ¿no? Es como fluir y aceptar lo que está sí. pasando. Tal cual, no resistir, no poner esa resistencia, porque la resistencia, y esto también lo aprendí en la clase de aceptación radical, la resistencia lo único que te lleva es al sufrimiento y aprendí que el sufrimiento es opcional y que uno puede estar triste y ser feliz también a la misma vez, que es lo que me está pasando. O sea, hay cosas en mi vida que me están haciendo muy feliz, pero no dejo de estar triste por lo que perdí, pero no estoy en sufrimiento. La gente que está en sufrimiento hoy en día es la gente que está en denial, negación por completa y dice, no puede ser que esto esté pasando, no puede ser que me pasó a mí, no puede ser, o sea, hay gente viviendo en ese pensamiento y esa es la gente que entró en lo que es sufrimiento y ellos se les cerraron todas las puertas porque están inundados en su propia lástima, ¿sabes? Y victimización. Totalmente de acuerdo. Y en este momento en el que estamos, con este conocimiento que ya tienes, que aprendiste esa lección de aceptación radical, ¿hay algo en este COVID, en este momento, al que le tienes mucho miedo y has estado lidiando con él? ¿O cómo qué miedos te han surgido, por ejemplo, de toda esta situación que empezó? Ay, bueno, el primer miedo que surgió fue el financiero, la parte económica, porque
no tengo miedo de que, ay, me voy a quedar en la calle o lo que sea, porque somos muy disciplinados en la parte financiera, porque mi esposo viene de trabajar en finanzas. Entonces, por más que tuvimos unos años muy buenos, sobre todo el último año bastante bueno, con tantos eventos y como ya tenía tanto auge, tanto request, pues pudimos subir los precios, entonces íbamos súper bien y es triste ver cómo de repente este año se puso en pausa, como este año no vamos a hacer pues ni una cuarta parte de lo que en verdad íbamos a hacer, entonces ver esos números fue fuerte y lo primero que hice fue como entrar en un pensamiento de escasez y me sentí como si wow, tengo que agarrar cada centavo, tengo que dejar de gastar, tengo que no sé qué, y tengo que agarrarme todo para mí. Y después leí un post de alguien en Instagram que me gustó mucho y me cambió mi manera de pensar, que dice, somos humanos antes de ser emprendedores o antes de ser dueños de empresa o lo que sea. Y ese post me hizo ver que es cierto, o sea, la plata va a estar ahí y la vamos a poder volver a recuperar, pero en este momento es más importante que seamos humanos. Entonces empecé a pensar en la gente que trabaja conmigo y pensar, ya va, no les puedo cortar los salarios a ellos, porque es lo primero que pensé, déjame cortar a todo el mundo que depende de mí o que, ¿sabes qué cosas estoy pagando y tal? Y dije, ya va, les estoy haciendo un daño a mucha gente si corto todo eso. Déjame pensar como un humano primero y después como dueña de empresa y entonces ver de qué manera puedo seguir empleando a esta gente, seguir pagando, seguir aportando. Hay gente que lo necesita mucho más que yo, entonces, no sé, fue como un pensamiento que me dio la vuelta y me hizo entender que ya va, hay que apoyarnos entre todos en este momento y vamos a salir de esto juntos. Es que ahí es donde nos damos cuenta que el miedo siempre entra y sale, siempre, o sea, siempre está como rondando, ¿no? En nuestras vidas. Siempre, siempre. Por eso yo digo que que este libro, el que escribí, Hello Fears, no es un libro que compras y después se lo pasas a otra persona. Que mucha gente me dice, ay, lo voy a comprar, lo voy a leer y después se lo paso a mi mamá o a mi hermana. Y mi sugerencia es, no, vas a tener que comprar 2 libros o 3 libros porque ese libro va a evolucionar contigo. Tus miedos siempre siempre va a haber miedo en la vida. Vas a entrar en nuevas etapas, van a pasar cosas y entonces es un libro donde siempre vas a poder volver. Es como, yo lo llamo la Biblia de la valentía o del miedo, no sé, porque, bueno, es grande y pesado y tiene mucho contenido dentro, pero cada vez que lo leas en etapas distintas de tu vida vas a descubrir cosas y te vas a inspirar de maneras diferentes. Y aparte, como tiene todos estos ejercicios, vas a poder leer lo que escribió la tú del pasado, que me parece muy increíble. Y ahí yo te pido que plasmes tus sueños, tus metas a futuro, te pido que sueñes en grande. Entonces va a ser muy lindo en un futuro poder leer esas cosas y conectarte con esa tú de, ¿sabes?, más pequeña. Eso es lo más lindo cuando nos encontramos esas cartas que escribimos hace tantos años. A mí, yo las guardo todas. Yo también, demasiado. Bueno, y cuéntanos un poco, porque sé que hoy estás lanzando un curso nuevo, ¿cierto? Un curso Sí, online sobre cómo vender unapologetically. sí. ¿Cómo nace ese curso y por qué nace? Bueno, este curso nace inicialmente por que me empezaron a contratar a dar muchas charlas en en la industria de las redes de mercadeo, donde si no sabes qué es esto o no estás tan familiarizada, yo no lo estaba hasta el año pasado, aprendí que es cuando, sabes, compañías que cualquier persona puede unirse a vender ese producto, ¿verdad? Entonces son miles de personas vendiendo un mismo producto. Un ejemplo que me imagino mucha gente aquí escuchando este podcast se va a poder relacionar es doTERRA, ¿no? Si tú quieres comprar doTERRA no vas a la página directamente, sino tienes que ir a través de una persona que venda doTERRA. Entonces, yo aprendí esta industria el año pasado y wow, para mí fue fascinante porque, bueno, me empezaron a contratar en todos estos eventos de todas estas compañías, incluyendo doTERRA, y eran miles de personas, de 10.000 a 20.000 personas por evento, personas, más que nada mujeres o parejas, muy como emprendedoras, muy apasionadas, con muchas ganas de crecer, de aprender, de entregarse y con muy buenas vibras. Entonces cada evento que yo hacía decía, wow, me encanta, salía feliz de cada uno de esos eventos. Y lo que aprendí es que cuando todas venden un mismo producto, es difícil diferenciarse. Porque si todas venden doTERRA, todas venden los mismos aceites, ¿sabes? ¿Por qué te compraría a ti y no a tu amiga? Entonces, creé este curso inicialmente pensando
en esa audiencia. Pero después me di cuenta al crearlo que aplica para todo el mundo que quiera crear una marca personal y que quiera vender un producto. Y un producto puede ser desde tus recomendaciones hasta coaching, hasta clases de algo, hasta un producto en físico, obviamente. En mi caso, yo vendo desde mis cursos hasta mi mercancía o los libros, pero en general, lo que yo hago con mi marca todo el tiempo es inspirar, empoderar, retar a la gente. Entonces, en el momento que yo saco un producto, la gente entiende que ese producto lo único que va a hacer es reforzar mi mensaje. No lo ven como una venta, ¿sabes? O como que yo estoy empujándoles algo. Y eso es lo que yo quiero lograr con todo el mundo que se una a este curso. Es, mira, lo primero que vamos a hacer es construir una comunidad basada o alrededor de tu personalidad, de tu esencia, de tu autenticidad. Entonces, para eso tenemos que encontrar tu autenticidad. Entonces, es un trabajo interno más que nada, donde empiezo hablando de los miedos, de esas barreras que nos ponemos nosotros a la hora de exponernos, de vender, de crear una marca personal, ¿verdad? Y ponernos así out there, enfrente de gente que nos conoce y gente que no nos conoce. Entonces, de ahí voy a hablar sobre lo que es la autenticidad y ejercicios que hagan a la gente descubrir quiénes son realmente y después tener la valentía de sacar ese ser auténtico. Y después ya entramos en lo que es redes sociales, cómo realmente crear una comunidad en Instagram, cómo crecerla y después cómo vender un producto a través de todo eso. Entonces son 6 semanas en vivo conmigo y ese curso lo hice el año pasado y le fue demasiado bien, lo hice en inglés y me lo pidieron tanto en español que bueno, por fin decidí aprovechar esta cuarentena, este espacio que tenemos, este tiempo para lanzar el programa en español. Ya está a la venta, vamos a poner el link, ¿no? Aquí en las notas del episodio y empieza el 1 de agosto. Qué cool, qué cool. ¿Cómo se llama este curso en español? Porque lo leí fue en inglés. Sabes que todavía estoy trabajando el título en español. Pero es sobre cómo vender. Es que las palabras unapologetically no tiene traducción. Pero unapologetically. Pensando y dije, no pude, y por eso te pregunté. Ajá. La palabra unapologetically me encanta porque significa sin pedir perdón. Sin pedir perdón y también sin pedir permiso. Es como ser tú en tu esencia sin dejarte moldear por lo que la gente pueda opinar de ti. Eso es lo que yo hago y logré hacer con mi propia marca. Es, wow, ya va, ¿quién soy yo si no me importara lo que los otros dijeran de mí? Y eso es lo que quiero lograr con este curso, que todo el mundo pueda brandearse, ¿no? Mercadearse a ellos de esa misma manera. ¿Quién realmente eres tú si no te importara lo que dijeran de ti? Wow, eso es maravilloso. Yo creo que encontrar esa esencia y esa voz de la marca es lo más importante. Total, y es que la gente cuando piensa en branding, marca personal, a veces están muy erróneos cuando creen que es que tienen que crear esa marca alrededor de el ideal que tú quieres ser o lo que quieres mostrarle al mundo. Y no, esa marca sale de adentro, no sale de afuera, sale de ver hacia adentro y decir, ¿quién coño soy? Esa es la pregunta más importante, ¿quién coño soy? Sin mi título, sin mi nacionalidad, sin tantas cosas, ¿quién soy? Y después añadiéndole todas esas cosas, como tu título, tu nacionalidad, o sea, tu recorrido, todo eso, como añade tanta riqueza a lo que eres, a tu esencia. Entonces es utilizar todo lo que has pasado en tu historia para convertirte en quien eres hoy en día y aprovechar esa esencia para vender, para conectar, para ser quien eres tú, para existir como eres tú. Qué lindo todo lo que haces, me encanta. Y hablando de este tema, les quiero recomendar que escuchen uno de los episodios más recientes que subí a mi podcast. Mi podcast es en español, se llama Desde el avión, lo hago con mi esposo. Y el episodio se llama Tu real versión de ti. Mira, va bien profundo hacia entender esa real versión que somos nosotros. Te va a hacer cuestionarte de muchas maneras para llegar a él. Y se los recomiendo muchísimo porque está muy alineado con todo lo que hemos estado hablando hoy en esta conversación. Mi podcast se llama Desde el avión porque lo solía grabar en el avión con mi esposo. Ahorita que no estamos viajando lo grabamos desde el sofá, pero en los últimos episodios estamos analizando cada capítulo de mi libro en profundidad. Entonces agarramos un tema central de cada capítulo y lo llevamos súper profundo, mucho más de lo que en este momento está en el libro. Entonces se los recomiendo muchísimo.
No, no, no. ¿Y cómo es trabajar con Aaron? Cuéntame, porque antes viajaban, entonces se la pasó uno viajando y que el restaurante y que el vuelo. ¿Y cómo ha sido estar con él encerrada en la casa y trabajando juntos y haciendo todo lo que todavía hacían? Wow, te digo que muy buena pregunta porque cambió toda la dinámica. Sigo muy agradecida y feliz de que por lo menos seguimos trabajando juntos y estamos juntos todo el día, que para mí eso era como que cuando yo trabajaba en publicidad y él trabajaba en finanzas, odiaba en las mañanas despedirme de él. O sea, ese momento de chao, que te vaya bien, te veo en la noche, chao, ¿sabes? Ese momento lo odiaba, me parecía, siempre estaba como que no, yo quiero que llegue el día que trabajemos en el mismo lugar, que trabajemos juntos, que unamos fuerzas. Entonces, por fin unimos fuerzas en el 2016, que él renuncia a su trabajo y empezamos a viajar, como estás diciendo. Entonces viajábamos todos los días. De hecho, un punto fuimos nómadas, ni siquiera es que teníamos casa por un año entero, por tantos viajes. Y después volvimos a tener casa que jamás no la utilizábamos, porque igual parábamos en nuestra casa 3 a 5 días al mes. Y bueno, cayó el coronavirus y no nos quedó opción. Estamos ahorita encerrados en la casa. Nuestra vida dio un giro de 180 grados, de verdad. O sea, el cambio para nosotros no es como que de ir a la oficina a estar en casa, es de nunca estar en casa a estar 100% en casa. Fue súper como dramático, así drástico el cambio. Y cambió la dinámica, cambió mucho la dinámica y tuvimos muchas conversaciones que despertó esto, que bueno, también les recomiendo el capítulo del libro que viene justo antes de ese, del libro, no, perdón, del podcast, que dice La vida de tus sueños. ¿Y por qué se llama La vida de tus sueños? Porque nos dimos cuenta que por los últimos 5 años estábamos, él y yo, viviendo la vida de mis sueños, que es como una realización muy poderosa, que él pueda darse cuenta de eso. Y ahorita en este momento puedo decir que estamos viviendo la vida de sus sueños, porque él está feliz de estar en casa, se despierta todos los días, hace yoga, medita, va a trotar, se encuentra con amigos para patinar con distanciamiento social, pero, ¿sabes? En los fines de semana juega béisbol con sus amigos, encontró otro partner con el que está desarrollando una mentoría que ya comenzó a dar, financiera. Entonces dejó de trabajar un poco en lo que es Hello Fears para trabajar en algo que a él lo llena más, que es la parte de educación financiera. Entonces, él se encontró, trabaja desde el balcón, lee en la hamaca, o sea, él está en su esencia, feliz. Y yo estoy deambulando de mi oficina en la casa a la sala, al cuarto, al baño, no me hallo. Él me ve caminando y dice, ¿qué haces? Y le digo, no sé qué hacer, no me hallo. O sea, yo necesito montarme en un avión, necesito comer en un restaurante, a mí me encantaba no tener rutina, que todos mis días fueran distintos. Y a él se le dificultaba. Y por más que él decía, ¿cómo me puedo quejar de una vida tan increíble? Todos los días estamos en una ciudad distinta, en un restaurante distinto, en un hotel increíble distinto. ¿Cómo me quejo de esto? O sea, ¿por qué no me hace tan feliz? Pero sincerándose con él mismo se da cuenta que eso no es lo que a él le llena. A él le llena estar en casa, tener rutina, tener amigos. Y bueno, entonces creamos todo ese episodio donde tuvimos un debate muy extenso donde ya va. ¿Será que una pareja puede encontrar los sueños en común? Porque si vivimos mis sueños antes y ahora estamos viviendo los de él, ¿dónde está el balance? ¿Cuándo es que los dos vamos a ser felices? Y bueno, o sea, te digo, esa conversación casi ocasionó un divorcio, pero lo sobrepasamos. Sobrepasamos la discusión, o sea, como que, y llegamos a un entendimiento, que bueno, eso ya lo van a poder oír en el episodio, súper profundo, pero en verdad fue muy retador. Y bueno, aquí estamos, seguimos en estas, por lo menos estoy feliz de estar pasando este proceso con él y tener estas conversaciones tan profundas que han salido a raíz de eso. No, y esas conversaciones son como la base de esas relaciones que uno va construyendo con más fundamentos, se van volviendo más profundas y estoy segura que esas son las conversaciones que llegan al balance. Esas son las relaciones que Exactamente. hacen todo lo posible para tener en cuenta lo que hace feliz al otro y lo que nos hace felices a nosotros y poder llegar a ese balance porque son muy bonitas. Tal cual, ¿sabes cuánta gente evita este tipo de conversaciones como lo que nosotros tuvimos en un podcast en público? O sea, la Sí, pero mayoría de de la verdad, gente. pelearon para oírlo más. Sí, sí, no. O sea, lo más cómico es que teníamos que empezar a grabar. Tenemos horario de grabar podcast, que es los martes a las 4 de la tarde. Y la idea era empezar a grabar, bueno, de 4 a 6. Bloqueamos esa hora y él tenía que después otras cosas y yo otras cosas.
No, no, no. La discusión se extendió de 4 a 6 sin empezar a grabar. Porque en verdad fue tan como reveladora la cosa que dijimos, ya va, ¿cómo vamos a nosotros como pareja dar consejos de un tema que no hemos descifrado o que nosotros mismos no, ¿sabes? No hemos llegado a un acuerdo entre nosotros. Entonces dijimos, no podemos grabar sin llegar al acuerdo. Entonces nos tomó 2 horas llegar al acuerdo y ahí empezamos a grabar el podcast. Qué bonito. Es que esa historia, o sea, reality check. Es la verdad, y sí, mucha gente, como te digo, vive engañado con él mismo, no se atreven ni siquiera a tener esas conversaciones con ellos mismos, ¿sabes? Con la persona misma. ¿Cómo entonces la vas a tener con tu pareja? Y eso lleva a otras conversaciones porque fue interesante cuando empezó todo esto de la cuarentena, la gente encerrada. Yo empecé a escuchar mucho que había muchas parejas que estaban o peleando mucho, que obviamente una viajaba y la otra no viajaba y esto pues de los dos estar en la casa pues Ujú. no se encontraba como la rutina y había tanto caos en las relaciones que, que no, me imagino que esas conversaciones están pasando todos los días y habrá unas que lo sobrepasen y habrá otras que se darán cuenta que ya les llegó su tiempo y que también es perfecto, ¿no? Pero qué También. importante llegar a esas conversaciones para saber en qué estamos. Es que es lindo también, o sea, sin pelear, sino, ok, ¿cómo vamos a solucionar esto para que ambos, o sea, lo importante es que ambos salgamos felices, ¿no? Claramente, porque es que lo que nosotros decimos, la pareja es un equipo. Tú estás en el mismo equipo, no son yo contra tú ni tú contra mí, porque en el momento que eres tú contra mí y yo quiero ganar, tú perdiste. Entonces, cuando alguien pierde, los dos pierden, es la verdad, porque tú no quieres estar con alguien que esté infeliz. No, esa energía se siente en todas partes. Sí, tal cual se refleja y después los hijos, nosotros todavía no tenemos hijos, pero terminan sufriendo eso. Y entonces, por ejemplo, tantas parejas que no quieren divorciarse por sus hijos, cuando quizás lo mejor que le pueden hacer a sus hijos es buscar su propia felicidad para que ellos dar ese tipo de ejemplo. O sea, no sé, he escuchado tantas cosas de esos temas que me apasiona un montón, la verdad. Yo sé, y hablando de hijos, quieres tener, bueno, tu plan, master plan era tener hijos este año, ¿no? Sí, sigue el plan, sigue el plan. Pero ahorita se puede ejecutar muy bien, hay mucho tiempo. Exacto, ahorita hay tiempo. Antes con el lanzamiento del libro estábamos a millón, pero siempre dijimos, después del lanzamiento vamos a enfocarnos en eso y bueno, ya estamos más encaminados en eso, así que no nacerá este año, pero si Dios quiere el próximo. ¡Qué lindo! Ay, Mitch, no, qué conversación tan bonita. Gracias por abrirte y tengo la última pregunta que es como la pregunta estrella del podcast. ¿Cómo contribuyes a ser parte de nuestra generación de amor? Wow, ¿cómo contribuyo? Ok, dando. Yo creo que así contribuyo, dando todo de mí. Y todo no solo me refiero a lo bueno, pero mostrando mi realidad. Porque yo creo que hasta cuando mostramos nuestras, nuestras dificultades y nuestros miedos, también estamos aportando mucho, porque estamos haciendo que los que nos escuchen entiendan que todos somos iguales, que todos pasamos por lo mismo, que hasta yo, que siempre me muestro tan positiva y motivada, tengo mis momentos. De hecho, tengo mi newsletter que mando cada 2 semanas y la semana pasada, no sé si te llega, pero la llamé el newsletter I'm Not Okay, no estoy bien. Y conté ahí que llevo un tiempo muy triste por todo lo que he perdido y que cada vez que hablaba con la gente a mi alrededor, la gente que me quiere, mi familia, mi esposo, mis amigas, y les contaba que estaba muy triste porque yo soy muy transparente y muy honesta, yo nunca te voy a decir que estoy bien si no estoy bien. Siempre me trataban como de cambiar el sentimiento y de hacerme ver lo bonito y era como, pero mira qué cool que por lo menos estás en Miami, no en Nueva York, porque me mudé unos días antes de empezar la cuarentena y todo eso. O me decían como que, bueno, pero igual a tu libro le está yendo bien. O, ¿sabes? Tratan de opacar mi sentimiento de tristeza con cosas positivas. Y entonces hablé con mi psicóloga esta semana y lo que me di cuenta es que
es importante también sentir la tristeza sin cambiarla, sin ignorarla, y no quiere decir que yo no soy agradecida si estoy triste. Yo estoy muy agradecida con la casa que tengo, con lo que construimos, con cómo se han dado las cosas, pero eso no quita que yo esté triste, y las dos emociones pueden convivir, el agradecimiento y la tristeza. Entonces hice un email sobre eso y la gente me lo agradeció más que cualquier otro email, porque dicen gracias, me sentí validado, yo también llevo mucho tiempo triste y no me interesa que me cambien el sentimiento a algo positivo, solo quiero que alguien me escuche, que esté ahí conmigo. Entonces en los links, que yo siempre comparto como unos links adicional, decidí compartir puros videos cortos que te ayuden a entender la empatía y la diferencia entre simpatía y empatía y cómo ser más empáticos. Entonces yo siento que de esa manera yo doy, no solamente compartiendo herramientas y motivación, pero también compartiendo mi realidad. Y eso es lo que nos encanta de ti, yo creo, a todos, que vemos como esa transparencia tuya y esa honestidad de ser. De existir, porque todos existimos en distintas facetas y la mayoría de la gente se enfoca mucho en mostrar solo la faceta positiva y en esconder las que no son la que no les da orgullo. Y no sé, eso causa mucha comparación y que uno no se sienta nunca suficiente. Entonces yo quiero que la gente entienda que con lo que tienen pueden lograr lo que quieren y no tienen que ser diferentes o ser más. Qué lindo, Mitch, qué lindo todo tu camino, todo tu mensaje. Hello Fears me parece increíble ese nombre, ¿no? Como decir, saludar a nuestros miedos y como que le da también un toque positivo, como que ahí están, pero aquí estamos nosotras también. Exacto, sí, es que yo digo, si no podemos vivir sin miedo, ¿verdad? ¿Por qué hacer esa la meta? Yo digo, mejor es aprender a vivir con miedo, ¿verdad? Y no sé, utilizar el miedo a nuestro favor, poder ver el miedo como una oportunidad en vez de como un obstáculo. Ahí nos cambia toda la percepción, ahí es cuando empieza la transformación maravillosa. Sí, exactamente. Mitch, ¿y cómo pueden saber más de ti nuestros oyentes? Regálanos tus redes, a dónde pueden comprar tu libro. Aquí voy a dejar igual todas tus redes también, pero cuéntanos. Bueno, si quieren seguirme de cerquita en Instagram, la gente me pregunta que si yo vivo en Miami o dónde vivo. No, yo vivo en Instagram, yo estoy ahí 24 horas del día, interactuando con la gente, mostrando siempre todos los lados de mi vida, como les digo. Y entonces pueden buscar @HelloFears o Hola Miedos y me van a encontrar. Es un emoji de una carita con mucho miedo y así van a saber que soy yo. Ahí anuncio todo, pero bueno, si quieren ir directamente a aprender más sobre el libro, hellofearsbook.com, o en mi canal de YouTube también Hello Fears en todas las redes básicamente, pero la que más uso es Instagram, y en YouTube están todos los videos donde afronté los miedos y muchas otras cosas nuevas que van a descubrir por ahí. Ay, gracias Mitch, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en mi podcast y feliz de haber podido tener este espacio contigo. No, para mí es un honor. Me encanta poder hablar con gente como tú, que le gusta profundizar en temas y no quedarse en la superficie, y me encanta, disfruté muchísimo la conversación, así que mil gracias por tenerme. Ay, te quiero mucho, espero verte pronto aquí en Miami. Seguro que sí, apuéstalo. Un beso. Un beso, gorda. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Suscríbete para que sigamos conectados y comparte este podcast con quienes necesiten este aprendizaje en sus vidas. Si quieres profundizar en tu proceso con mi trabajo, te invito a que leas un poco de Be You, mi membresía donde te espera una comunidad de mujeres que estamos inspirándonos a crecer y a transformarnos para vivir más felices. Conoce más de todo lo que tenemos para ti en nuestra página web, de la descripción de este capítulo o en begenerationlove.com en la sección membresía. Be Generation Love es producido en Miami por Rodrigo Sardi, editado por Victoria Castaño y dirección y guión, quien les habla, Sarah Macmillan. Recuerda suscribirte. Yo soy Sarah Macmillan y nos escuchamos en un nuevo episodio.